Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con el vídeo de mis lecturas de noviembre. Que, bueno, habréis visto que el último vídeo que publiqué fue el de lecturas de octubre y publico este seguido porque necesitaba reorganizarlo de tal manera que los vídeos de lecturas del mes estuvieran en las primeras semanas del mes siguiente, porque estaba haciéndolo un poco tarde estos meses pasados y pues para organizar, para intentar publicar el de las lecturas de diciembre antes del de favoritos del año, a ver si consigo que sea así porque me gusta tenerlo todo ordenado y si no, me estreso. Entonces nada, pues 2 vídeos de lecturas del mes seguidos, espero que os interesen. Y bueno, en el mes de noviembre también he leído libros que me han gustado muchísimo. He leído además un par de libros de estos que dices, madre mía, han sido todo. Eh, pues libros que te llegan en el momento perfecto, ¿no? Y que son algo que necesitabas leer, que es muy bonito cuando eso pasa, ¿no? Cuando de repente un libro te encuentra y es el libro perfecto para ese momento que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os voy a contar. Pero bueno, en general eso que ha sido otro mes súper bueno y no sé, la verdad es que pues eso, estos meses están siendo muy buenos en cuanto a lecturas. El primer libro que leí este mes es Las brujas de Monteverita, de Paula Klein, que está editado por Lumen. Paula Klein es una autora argentina afincada en París y la verdad me ha parecido un libro súper, súper, súper interesante, me ha gustado un montón. Os cuento de qué va. Bueno, en el libro seguimos a Verónica, que Verónica tiene cosas de la autora, ¿no? Porque Verónica es una chica argentina que vive en París, que es investigadora y que acaba de ser madre, ¿no? Y bueno, lo que le pasa es que se siente como estancada profesionalmente, pues ella trabaja en la universidad, es investigadora, etcétera, pero bueno, hay un cambio ahí en cuanto a lo profesional que tiene que abordar, ¿no? Y pues eso, también está el cambio de que acaba de ser madre y que por circunstancias de la vida tienen que buscarse, o sea, tienen que mudarse del piso donde viven ella y su pareja, ¿no? Entonces esto como que la deja en una especie de limbo de momento, o sea, la pone en un momento de tener que repensar su vida, ¿no? O replantearse o plantearse qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y por casualidades de la vida se encuentra con la historia o se reencuentra con la historia de Monte Verita, que fue una comunidad que se fundó en el año 1900 en Suiza, en Ascona. La fundaron 3 hombres y 3 mujeres y fue una comunidad, bueno, una comunidad utópica podríamos llamarla. Sí, una comunidad utópica, una comunidad con valores pues ecologistas, vegetarianos, feministas, antibelicistas, bueno, pues valores como de igualdad, etcétera, ¿no? Pues parecería como una comuna hippie, pero antes de los hippies, ¿no? En el año 1900. Entonces ella se topa con esta historia, se reencuentra con ella porque ya recuerda que había escuchado hablar de esta comunidad en una clase que tuvo hace años y pues ahora la historia de esta comunidad la encuentra, ¿no? En este momento de su vida, ¿no? Y ella decide que quiere escribir un libro sobre esta comunidad, pero más en concreto sobre las mujeres, no solo las que fundaron la comunidad, que como suele pasar en estas cosas, han quedado olvidadas por la historia, ¿no? Porque la documentación y las historias que se tienen de Monteverita son mayoritariamente desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Entonces ella quería indagar sobre qué pasó con las mujeres de esta comunidad, no solo con las fundadoras, sino también con las que fueron a vivir allí, ¿no? Porque, bueno, pues eso, ¿no? Monte Verita pues era una comunidad autogestionada dentro de lo posible, ¿no? Y las personas que iban a vivir allí trabajaban para la comunidad y, bueno, pues enseñaban cosas unas a otras. Bueno, había como todo un entramado de cosas, ¿no? Y entonces lo que hace Verónica en el libro es que decide viajar a Ascona, donde ahora mismo hay una fundación pues de la memoria de Monteverita, ¿no? Y entonces decide una fundación, un archivo, etcétera, ¿no? Y decide viajar ahí con 2 amigas suyas, 2 amigas de la universidad,
para poder investigar mejor y más de cerca, poder entrar en los archivos, poder conocer el sitio, los lugares, pues para poder visitar y para poder hacer una investigación como más profunda para su libro, ¿no? Entonces es un libro muy curioso porque a través del viaje de Verónica, porque el viaje que hace Verónica con sus amigas también a ella la cambia, o sea, el libro en realidad no es, no es sobre Monteverita, sino que es sobre Verónica, ¿no? Sobre cómo la protagonista cambia con este viaje, ¿no? Sobre cómo lo que aprende la protagonista de Monteverita y lo que aprende en este viaje cambia su perspectiva de la vida, ¿no? Y le hace replantearse su historia, su posición frente a las cosas que le están pasando, cosas que le plantea su pareja y sobre las que ella tiene muchas dudas, ¿no? Entonces es como el viaje personal de la protagonista, eh, es como ella viaja a esta comuna de una forma simbólica, ¿no? O sea, viaja a estudiar esta comunidad y a través de lo que aprende repiensa su vida, ¿no? O sea, a mí me ha gustado muchísimo. Es verdad que me hubiera gustado saber más sobre Monteverita. O sea, ella o sea, cuenta cosas de las mujeres que estuvieron, las mujeres fundadoras, las mujeres que vivieron allí, cuenta cosas de pues, artistas que estuvieron viviendo allí, desarrollando allí su trabajo, porque pues por Monteverita pasó mucha gente, muchos artistas y muchas artistas conocidas en ese momento, ¿no? Entonces cuenta muchas cosas y te da muchas pinceladas, te da pinceladas para que tú también sigas investigando y para que abras la búsqueda, ¿no? Pero es verdad que no es un libro sobre Monteverita como tal, o sea, no es una investigación que te dé muchos datos sobre Monteverita, sino que es un libro sobre cómo a la protagonista le afecta lo que aprende de Monteverita, ¿no? Y es verdad que, bueno, en el viaje conocemos los sitios. Yo me hice una ruta por Google Maps viendo ciertas cosas, busqué muchas imágenes. O sea, es un libro de estos que te lleva a buscar más, ¿no? Y que te lleva a interesarte por un montón de cosas. También la autora en el libro menciona un cuento de Daphne du Maurier que se llama Monteverita, precisamente, que está inspirado en esta comunidad. Bueno, aunque le da un giro, no es como una historia real, ¿no? Es una historia, pues bueno, de ficción. Y bueno, de hecho yo me he comprado el libro y quiero leer el relato, ¿no? Entonces, es como que la historia de esta comunidad inspiró muchas cosas, ¿no? Y probablemente también inspirara muchas ideas utópicas del futuro, ¿no? Pero se sabe poco de ella y se sabe sobre todo poco de ella y de la situación de las mujeres allí, ¿no? El libro habla mucho sobre maternidad también, porque una de las cuestiones principales es que Verónica acaba de ser madre, bueno, hace, pues, no sé, unos mesecillos, o sea, no es un bebé pequeñísimo, pero bueno, como que ha sido madre, pues hace un año, ponte. Y entonces es la primera vez que viaja y que deja a su hijo con su padre, ¿no? Y es como también cómo gestiona ella esta culpabilidad que se nos pone encima a las mujeres de estar lejos de su hijo, ¿no? Pues porque habla mucho sobre cómo el tema de la maternidad influía en las mujeres de Monteverita, ¿no? En las mujeres que vivían en Monteverita porque tenían ideas, pues sí, ¿no? Igualitarias, sí, utópicas, sí, utópicas, eran una comunidad que practicaba el amor libre, pero claro, las mujeres tenían hijos y eso de repente situaba a las mujeres en un lugar muy diferente de los hombres, ¿no? De la comunidad, ¿no? Porque ellos no querían hacerse cargo de sus hijos, ¿no? O sea, ellos querían seguir siendo libres y, y eso, ¿no? Y idealistas y hacer sus cositas y no querían hacerse cargo de los hijos, pero mm, claro, o sea, este es como siempre el cisma principal que hay, ¿no? El tema de los cuidados, ¿no? Y a pesar de que era una comunidad con ideas feministas, bueno, pues los hombres había cosas de las que no se querían hacer cargo, ¿no? Como ha pasado durante la historia muchas veces. Entonces es súper interesante y es súper interesante porque une todos estos temas, ¿no? Une
Monte Verita, el tema de Monte Verita y las ideas que tenían en Monte Verita, sobre todo las ideas de las mujeres fundadoras y que habitaron esa comunidad. Habla mucho sobre la maternidad, sobre cómo la maternidad también es algo que cambia mucho la vida de las mujeres, ¿no? Y pues es el viaje de Verónica a conocer todo esto y a plantearse su vida a partir de esto, ¿no? Es también un libro sobre la amistad. A mí me ha recordado en cierto punto, o sea, no me ha recordado, sino que me ha llevado a pensar en Punto de Cruz, porque eh, tiene como ciertas similitudes en la estructura, ¿no? En este tema de que te está contando el viaje de ellas, te está contando pues el viaje de la protagonista, que casualmente también en Punto de Cruz una de las cuestiones que le pasa a la protagonista es que ha sido madre y entonces eso abre una distancia entre ella y las otras, ¿no? Y esta dualidad de te hablo sobre un tema externo, que en el caso de Punto de Cruz es la historia del bordado y en este caso es la historia de Monteverita, y lo uno con la historia de las protagonistas y esta historia de tres amigas que hacen un viaje y a partir de ahí se reflexiona sobre cosas, ¿no? Entonces en ese sentido me ha recordado y bueno, a mi Punto de Cruz me gusta mucho y este libro me ha gustado mucho porque además es eso, me ha llevado a buscar otras cosas, me ha llevado a buscar sobre artistas que se mencionan aquí, sobre, bueno, me ha llevado a buscar imágenes, bueno, me ha llevado a buscar evidentemente más cosas sobre la historia de este lugar y no sé, me ha gustado mucho, me ha parecido súper, súper, súper interesante, súper interesante. Ya os digo que me ha faltado, o no es que me haya faltado, es que da un poco de tal porque dices, ay, es que yo querría saber más de la historia de Monteverita y no profundiza del todo, pero porque no es un libro sobre eso. Pero vaya, que me ha gustado un montón, ha sido súper interesante. Además, me lo leí pues en nada. O sea, este libro es de esos libros que te atrapa, haces así y estás dentrísimo de la historia y de todo lo que te va contando, de todo lo que te cuenta sobre esta comunidad, de la historia de Verónica. O sea, súper interesante, la verdad. El siguiente libro que leí este mes es Miseria, de Dolores Reyes, que es la segunda parte de Come Tierra, que bueno, ya os conté sobre este en las lecturas de agosto, no, de septiembre. Bueno, pues os conté ya en aquel vídeo, ¿no? Que, bueno, pues, ¿de qué va Come Tierra? Pues Come Tierra es una niña que descubre que tiene poderes adivinatorios eh, cuando come tierra que ha estado en contacto con o que tiene que ver con una persona desaparecida, ¿no? Y ella, a través de comer la tierra, puede saber dónde está o qué le ha sucedido o qué le sucede, ¿no? Puede ayudar a encontrarlos o a dar un cierre, ¿no? A estos desaparecidos, estas desaparecidas más en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, pues eso, Come Tierra, que es muy cortito, y Come Tierra realmente es un libro que es autoconclusivo, o sea, se puede leer como un libro autoconclusivo porque termina de una, o sea, es como que termina y ya está, o sea, no, se podría haber continuado o se podría no haber continuado, a eso me refiero, ¿no? Y entonces, pues Dolores Reyes pues, ha decidido seguir la historia en Miseria y como Miseria es una segunda parte, voy a intentar contar de qué va sin destripar nada que sea muy clave por si no habéis leído la primera parte, ¿no? Entonces, en Miseria, a diferencia de en Cometierra, que en Cometierra solamente seguíamos al personaje de Cometierra, o sea, Cometierra era la narradora, aquí en Miseria seguimos la narración de dos personajes principales. Uno es Cometierra y el otro es Miseria, que es una chica que está embarazada, va a tener un bebé y bueno, tiene relación con Cometierra. No os quiero como contar qué relación tiene para no destriparos nada, ¿no? Vale, entonces Miseria pues es este otro personaje que en este libro también va a ser narradora. Tenemos la narración de las dos y lo que sucede es que Cometierra ha decidido que no quiere volver a usar su poder, ¿no? Porque le causa mucho dolor tener que ver las desapariciones, la violencia, ¿no? O sea, le causa mucho dolor. Ella sabe que su poder lo usa para ayudar a gente también a tener un cierre, a encontrar a sus desaparecidas y demás, pero a la vez le causa mucho dolor y decide que no lo quiere usar, ¿no? Pero Miseria intenta convencerla para que lo use. Entonces, en este libro seguimos pues esta historia, ¿no? De Cometierra, intentando buscar como una identidad fuera de
esa violencia que la abruma, ¿no? Y que la llama, ¿no? Y que llega a su puerta, ¿no? Porque la gente pues le pide, ¿no? Que busque a sus desaparecidos, ¿no? La gente le hace llegar tierra, la gente quiere llegar hasta ella, ¿no? Que es lo que pasaba en el primer libro, ¿no? Y ella quiere como salir de esto, busca que nadie sepa quién es, que no se sepa que tiene este poder, ¿no? O sea, intenta que nadie lo sepa, ¿no? Pero al mismo tiempo está en un lugar donde hay miles y miles de desaparecidas. Hay una escena muy, muy impactante en la que ella pues va por una calle y se encuentra de frente con una pared que está completamente llena de carteles con, pues eso, con fotos de chicas desaparecidas, ¿no? Y es como muy impactante, ¿no? Porque ella es como que las desaparecidas están ahí, ¿no? Y ella sabe que podría ayudar, pero a la vez le pesa mucho vivir toda esa violencia, ¿no? Le pesa mucho ese poder que tiene. Y pues aquí está como el argumento este, ¿no? de Come Tierra se abre por otras vías porque tenemos el embarazo de miseria y bueno, aquí se habla de la falta de acceso a la salud, ¿no? Se habla de violencia obstétrica, se habla, bueno, de todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto, la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy siendo un poco críptica, pero es para no destripar nada, ¿no? El libro se abre por otras vías, seguimos el tema de las desaparecidas, seguimos con el tema de la violencia hacia las mujeres, pero incluye otros ejes, ¿no? Como os digo, violencia obstétrica, etcétera, etcétera, y se abre una puerta como a que aparece el tema de una magia o unos poderes adivinatorios que no son buenos, ¿no? Eso aparece un poco como contrapunto a los poderes que tiene Cometierra, ¿no? Entonces, lo suelto por ahí, no cuento nada más porque no quiero destriparos nada. Bueno, el libro es un libro de estos que se leen como súper rápido porque como aquí ya te ha sentado la historia, tú aquí ya sabes, conoces a los personajes, sabes de qué va el tema y se lee casi a veces como una novela casi de misterio, ¿no? Porque te va contando casos de desaparecidas y bueno, pues qué resolución tienen esos casos, ¿no? Y cómo Cometierra se enfrenta a enfrentarse a todas estas desapariciones y demás. Entonces, bueno, lo que os decía, aquí tú conoces a los personajes y aquí continúa su historia. Entonces, es verdad que dicen que este libro se puede leer de forma independiente. Yo, a ver, creo que sí, pero es verdad que creo que te pierdes una parte porque aquí es verdaderamente donde conoces a estos personajes. Aquí, o sea, la historia continúa absolutamente desde aquí. Este se puede leer de manera autoconclusiva perfectamente, este no. De hecho, por cómo termina y por algunos hilos que deja abiertos, se sabe que va a tener una continuación. O sea, no tendría sentido que no la tuviera, ¿no? Porque deja el final de algunas cosas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, tiene toda la pinta de que va a ser como una saga, ¿no? La saga de Cometierra. Y lo que os digo, yo creo que es mejor leerlos juntos porque leer este solo yo creo que hay cosas de las que no tienes el contexto, no lo sé, o sea, al final se lee como una novela de misterio y lo que te cuenta en sí mismo, pues vale, pues es como los casos, pues el seguimiento del embarazo de miseria y demás, pero claro, es que hay personajes que aparecen del libro anterior, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo leería, de leerlo, yo lo leería primero Cometierra y luego leería este. A mí me ha gustado, es un libro que es interesante porque al final lo que ya se plantea en Cometierra, pues aquí lo continúa y abre otros campos. Sí que me ha dado un poco de cosilla porque yo no suelo leer sagas, ¿no? Y no suelo leer libros que tengan finales abiertos, ¿no? O que se vaya a continuar, o sea, como que no concluya en algo. O sea, el libro concluye en cierta parte, pero en otra parte no. Entonces es como, va, pues mira, a lo mejor con 2 libros yo me hubiera quedado tranquila y ya está, ¿no? Entonces, si no os gustan los libros que no son autoconclusivos, pues tenedlo en cuenta porque este libro queda abierto a una continuación. No sé, o sea, me ha gustado mucho leerlos, me gustó mucho poder hablar con la autora, creo
que pone sobre la mesa cosas muy interesantes sobre el tema de los feminicidios, de las desapariciones, violencia contra las mujeres, etc. Lo que no sé es si son necesarias más partes de la historia. O sea, yo entiendo que la autora quiera como seguir desarrollándolo porque es un personaje muy especial, pero bueno, yo creo que para mí sería suficiente. Claro, si sacan otra lo voy a leer porque quiero saber cómo termina, ¿no? Pero bueno, eso es la única cosa que tendría que decir porque, bueno, es que a mí me pone un poco nerviosa leer cosas que van a continuar y que no sé cuándo van a terminar porque yo no me meto en sagas precisamente por eso. Porque es como, mira, yo quiero mi librito, lo empiezo, lo termino, está la historia completa y vamos para adelante. Pero bueno, en sí me han gustado, vamos, o sea, los libros en sí me han gustado. Pero bueno, que sepáis que este continúa. O debería continuar. ¿Te imaginas que ahora lo deja así y no lo termina? Pues ahí ya sí que me enfadaría un poquito. Bueno, voy a encender la luz porque como se hace de noche súper pronto y esto se ve rarísimo, pues con la luz se va a ver también raro, pero es lo que hay. Voy a encender la luz. Vale, así mejor, aunque esté un poco amarillo, pero por lo menos no parezco yo un fantasma. Voy a dejarme los dos mejores libros para el final y os voy a hablar de otro que también me ha gustado mucho, pero bueno, es que los otros dos han sido como lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces os quería hablar de este cómic sobre la vida de Simone de Beauvoir, que se llama Simone de Beauvoir, lo quiero todo de la vida. Está editado por Lumen y las autoras son Julia Corbic y Julia Benhart. Y bueno, pues yo la verdad es que cuando vi que iban a sacar un cómic sobre la vida de Simone de Beauvoir dije, jolín, pues este la verdad es que lo quiero leer porque, bueno, pues es una figura importantísima, evidentemente, importantísima del existencialismo, pero también importantísima para la historia del feminismo, ¿no? Y bueno, pues el cómic nos cuenta toda la vida de Simone de Beauvoir, ¿no? Es muy chulo porque aquí trae una línea de tiempo que, bueno, relaciona acontecimientos en la vida de Simón con acontecimientos históricos, ¿no? Pues, por ejemplo, la lucha contra el aborto en Francia, en la que Simone de Beauvoir estuvo muy implicada, bueno, pues el movimiento feminista también y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se permite a las mujeres entrar a la universidad, etcétera, etcétera, porque Simone de Beauvoir fue la primera mujer en conseguir la agregaduría, o sea, para ser profesora de filosofía en Francia, ¿no? La primera mujer en Francia, o sea, por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Y el cómic nos cuenta pues toda la vida de Simone de Beauvoir, desde su infancia, nos cuenta que sus padres pues eran de una gente de dinero, eran una familia burguesa y su padre perdió gran parte de su patrimonio y pues eso evidentemente pues cambió sus condiciones de vida y tanto ella como su hermana supieron desde pequeñas que iban a tener que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues también Simón era una chica súper lista, pues eso, le interesaba la filosofía, quería estudiar y aquí se cuenta pues toda la historia, ¿no? De cómo estudia filosofía, también se cuenta la historia de cómo conoce a Sartre, que bueno, una de las cosas que me ha gustado de este libro es que a pesar de que siempre la historia de Simone de Beauvoir está ligada a la de Jean-Paul Sartre, aquí mencionan cómo se conocen, cuentan su historia, pero no es como algo central, ¿no? Para el libro ni para contar la vida de Simone. Aquí hablan de ella antes de que conociera a Sartre y de ella después de que conociera a Sartre, de lo que hizo, de sus obras, de bueno, de su lucha feminista, de un montón de cosas, ¿no? De su lucha antibelicista, etcétera, ¿no? Entonces, nada, creo que, o sea, me parece que para conocer la figura está bien. Es interesante porque además tiene bastante buena bibliografía, o sea, tiene una bibliografía por la que seguir. Se nota que la autora, porque de hecho la, la autora del guión, por lo visto es como súper conocedora de esta, Julia Corbic, es súper conocedora de la vida de Simón y ya ha hecho más cosas sobre ella, ¿no? Y entonces pues le gustó mucho la idea de llevarlo al formato cómic y se nota que tiene una buena bibliografía, ¿no? Y que eso, ¿no? Y que, por ejemplo, y que tiene también una perspectiva de no como siempre relacionar la obra de Simone de Beauvoir con la obra de Sartre de forma inevitable, ¿no? Sino valorarla ella de forma independiente, que lo era, ¿no? Entonces, nada, me ha parecido súper interesante, se lee en un ratito. La única cosa que tendría que decir es que hay la historietista
tiene una forma de contar la historia un poco extraña porque ella te va contando la historia de Simón, pero entre medias mete viñetas como de vida cotidiana, o sea, ponte que te está hablando de que Simón está estudiando para el examen de profesora, para ser profesora de filosofía. Y está Simón en la biblioteca leyendo no sé qué y reflexionando sobre no sé qué y la siguiente escena en el cómic es la escena de unos perros en un césped, unos señores tomando el café, tal. Entonces es como que te metes escenas de la vida cotidiana mientras te está contando la vida de Simón, ¿no? Entonces a veces eso despista porque no sabes qué es lo que te está contando. O sea, sí que se entiende que es como lo que te cuenta de Simón y luego la vida, lo que pasa alrededor, ¿no? Es como que te mete escenas costumbristas de por medio, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces a veces despista para la historia. Una vez que ya le coges el truco y dices, bueno, es que la historietista quería poner aquí estas viñetas para como hacer una ambientación, pues ya lo pillas, pero al principio dices, ¿qué significa esta viñeta de un perro después de que Simón me está hablando de no sé qué, ¿no? Pero bueno, está chulo y creo que para conocer al personaje y su biografía, pues es súper interesante. También es eso, que habla mucho de la lucha por la legalización del aborto en Francia, en la que, bueno, Simone de Beauvoir estuvo muy, 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 muy involucrada. Bueno, no sé, o sea, como que te pone muchas cosas en contexto, así que nada, creo que merece bastante la pena para conocer un poco la vida de Simone de Beauvoir. Vale, y ahora vienen mis dos lecturas favoritísimas del mes. Una de ellas es Ciencias de la Vida, de Joyce Orman, que está editado por la editorial Sigilo, que por cierto es la editorial que editó Come Tierra. La editorial Sigilo es una editorial que tiene muy buen ojo para publicar. Publican cosas como muy. Tienen muy buen ojo, no sé. Es la impresión que yo tengo porque es como que ven donde hay una historia buena, ¿no? O donde hay una falta de algo que contar. No sé. Bueno, a mí es que con este libro ya me han ganado para siempre, pero bueno. Entonces, Ciencias de la Vida, que a mí este libro me ha llegado en el momento ideal, o sea, me ha llegado, me ha atravesado y ya se va a quedar conmigo para siempre. Os voy a contar la historia de Ciencias de la Vida. En Ciencias de la Vida seguimos a Ninon, que es una chica que pertenece a una familia que tiene pues una herencia muy extraña. ¿Qué quiere decir? La familia carga desde el año 1820 y algo, no recuerdo la fecha exacta, carga con una maldición y es que todas las primogénitas mujeres de la familia desarrollan a lo largo de su vida alguna extraña enfermedad. Y además eso, enfermedades raras, no una gripe no sé cómo o no cosas que sean fácilmente diagnosticables, ¿no? Sino dolencias, malestares, enfermedades extrañas, ¿no? Entonces, aquí lo que te cuenta es como Ninon, que ella sabe desde pequeña de esta maldición porque su madre, que también tiene la maldición, se ha encargado de contársela, de contarle además la historia de todas las mujeres de su familia que han sufrido esta maldición y qué dolencias y qué circunstancias han vivido, ¿no? Entonces la madre funciona como transmisora de sí, iba a decir de este saber, sí, de este saber, pero también de este destino, ¿no? Y entonces pues ella sabe que la maldición existe, ¿no? Y que le va a suceder. Y lo que le pasa es que un día de repente, con 17 años, se despierta con un dolor insoportable en los brazos. Que bueno, si veis el dibujo, cuando lo lees tiene sentido, ¿no? Es un dolor insoportable en la piel de los brazos y cualquier cosa que roce la piel de sus brazos le produce este dolor insoportable, ¿no? Entonces, evidentemente, desde ese momento su vida cambia radicalmente de muchísimas maneras. La principal es que ella empieza un viaje o un proceso en busca de un diagnóstico, ¿no? En busca de un diagnóstico, en busca de poder demostrar su dolor, en busca de que la crean, en busca de poder encontrar las palabras para expresar este dolor, ¿no? Entonces se lanza como a este proceso de entrar
consultas médicas, eso, ¿no? De confianza en la ciencia médica, ¿no? Y de cómo, y el libro es el proceso de ella de búsqueda de diagnóstico, cura, alivio, lo que sea, ¿no? De esta maldición que ella sabe que le ha tocado y demás, ¿no? Entonces, lo principal es esto. Es un libro que no es un libro de trama, es un libro de personaje y es un libro, sobre todo, que busca maneras de nombrar el dolor, ¿no? Maneras de comunicar eso hacia el exterior, ¿no? O sea, aquí seguimos a una chica que tiene mucho dolor, que sufre y que está intentando navegar por el mundo con ese dolor, sabiendo que ese dolor probablemente no desaparezca. Es ella como intentando rebelarse frente a ese dolor, o sea, no aceptarlo, no acostumbrarse, buscar palabras para él, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy difícil de comunicar. O sea, tú dices dolor y realmente no tiene nada de específico eso. O sea, dolor puede ser cualquier cosa, ¿no? Y claro, a ella el dolor le cambia, porque además es muy clave que el dolor de Ninon esté en la piel, que es precisamente con lo que te relacionas con los otros, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una metáfora muy clara de lo que le sucede a una persona con el dolor, ¿no? De cómo ese dolor te puede separar del mundo. Es bastante frecuente que te suceda, ¿no? De cómo te rompe, de cómo te atrapa, te hace presa de tu cuerpo. No sé, es de verdad que para mí sobre todo es una búsqueda de encontrar palabras para nombrar el dolor, lo que le pasa a Ninon y me parece que ahí es muy inteligente la autora. Siento, la verdad es que al leerlo he pensado, es imposible que este libro lo haya escrito una persona que no haya sufrido un dolor así, porque no sé si sabrías describir ciertas sensaciones si no has no pasado por esa sensación en concreto, sino si no has visto lo que el dolor le puede hacer a una persona. No sé cómo explicarlo, o sea, siento, es que no sé, yo no conozco la biografía de la autora, no sé, pero no sé si vive con un dolor crónico, no lo sé, pero claro, el libro además te hace pensar mucho sobre cómo vivir con un dolor crónico, ¿no? O sea, de lo difícil que es seguir estando en el mundo cuando sufres de un dolor constante que te devuelve al cuerpo, te devuelve a ti misma todo el rato, ¿no? Porque lo que hace el dolor es eso, ¿no? Es como... Eh, sí, es como te devuelve a ti misma y a tu cuerpo porque de repente hay algo que te separa de los demás, ¿no? Por eso también es muy clave que Ninon el dolor que tenga sea en los brazos. Entonces, el libro es eso. No es como un libro sobre la maldición y no sé qué, o sea, el tema de la maldición está, te cuenta la historia de sus ancestras, de las diferentes enfermedades que han vivido y demás, pero no es un libro de estos trepidantes de, ay, que si la maldición para arriba, que si la maldición para abajo, no, es, tú estás siguiendo a una chica que está en búsqueda constante de un diagnóstico y una cura. Entonces, en ese sentido, quizás si no te interesa el tema del dolor, a lo mejor se te puede hacer repetitivo, ¿no? Pero si has pasado por algo parecido, si a lo mejor lo vives de cerca, si sufres un dolor crónico o una enfermedad crónica, etcétera, creo que es un libro que te puede llegar mucho porque hay cosas que nombra que a mí de verdad yo creo que nunca había tenido tantas palabras o tantas imágenes o nunca había tenido un léxico para nombrar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, para mí pues ha sido realmente un proceso casi terapéutico leerlo porque he podido nombrar algunas cosas que me han pasado en estos meses, ¿no? O sí, he podido nombrarlas de alguna manera o reconocerlas o no sé. Me ha gustado mucho leerlo porque ha sido como reconocer algunas cosas, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, lo principal es esto, pero claro, habla también de la herencia, está como muy clara la contraposición o la metáfora de el dolor femenino que se traspasa de unas mujeres a otras, a la primogénita, de una maldición, eso es como una metáfora muy clara de la opresión de las mujeres en un sistema patriarcal, o sea,
hay muchas cosas, el tema de la herencia, el tema de la relación con su madre, ¿no? Porque su madre, pues casi como le cuenta estas historias y estas historias de enfermedad como una leyenda y como algo de lo que casi enorgullecerse, ¿no? Y de repente, claro, Ninon es como, pero es que esto es una maldición, no es una leyenda, ¿no? No es algo... em, bueno, o sea, como que ella tiene que navegar con esto, ¿no? De repente se encuentra en la enfermedad, de repente su identidad es la enfermedad, de repente, bueno, no sé, muchas cosas. Tengo que decir dos cosas, y es que mientras estaba en la recta final, pensaba, me parece muy difícil terminar este libro. No sabía cómo lo iba a terminar, la verdad. Me parece difícil porque al final es eso, ¿no? Estás en la búsqueda constante de esta chica frente a su dolor, ¿no? En la búsqueda de algo a lo que agarrarse, ¿no? Cuando iba viendo, o sea, cuando ya me acercaba al final de todo y iba viendo por dónde lo iba a cerrar, pensé, jolín, no sé si me convence que el cierre sea esto. Pero luego o sea, luego me gustó mucho cómo lo cerró. O sea, me parecía muy difícil cerrarlo. Luego sentí que, jolín, cuidado porque, ojo, a ver por dónde te vas. Y creo que el cierre está muy bien. O sea, sí, a mí me ha gustado mucho. No sé, tengo curiosidad por saber cómo se lee este libro desde otro lugar, porque claro, yo lo he leído desde la absoluta identificación con pues algunas cosas que me han pasado este año, entonces para mí ha sido como, bueno, o sea, incuestionable que este libro pues me interesaba, ¿no? O sea, ya está, cayó en mis manos y dije, vale. De hecho, creo que si lo hubiera leído unos meses antes no lo hubiera podido leer probablemente, y lo he leído ahora cuando he podido, ¿no? O sea, ha llegado a mí ahora y ahora podía leerlo y ahora me ha venido genial, ¿no? Pero, no sé, tengo curiosidad porque siento que desde un sitio de no identificación se lee más el tema de la maldición y de la herencia que de lo otro. No lo sé, ¿eh? No porque una lectura sea mejor o peor, ¿no? Sino simplemente por curiosidad, porque al final también tú pones tu experiencia personal cuando lees y eso cambia mucho la lectura, ¿no? Entonces, bueno, si lo leéis, pues contadme qué os parece o qué opináis o sí, eso, contadme lo que queráis. Nada, para mí ha sido una lectura súper importante, la verdad. Y le agradezco mucho a Joyce Orman que haya puesto tanto empeño en nombrar, eh, sí, en intentar aprender y enseñar o intentar ponerle palabras a cosas que a veces son muy difíciles de nombrar, ¿no? Entonces, bueno, pues Ciencias de la Vida, me ha encantado, me ha encantado. Y luego termino el mes, pues es que de verdad, es que, madre mía. Bueno, la escritura como un cuchillo de Annie Ernaux. Es que claro, yo ya a Annie Ernaux la amo, la adoro, le pongo un palacio si hace falta a Annie Ernaux, pero claro, es que ha sido leer este libro y ha sido como, es que, qué tía, es que esta señora es súper inteligente, de verdad, es que no se deja, vamos, no se deja un hilo sin hilar, es que no, o sea, increíble. Bueno, La escritura como un cuchillo es un libro sobre su escritura, es una conversación que estuvo llevando a cabo durante un año, creo que fue un año, con este señor que siempre se me olvidaba su nombre, pobrecito, porque claro, esto lo lees por Erno, no por el señor, ¿no? Bueno, el señor se llama Frédéric Yves Genet, que también es escritor. Yo no le conozco, la verdad. Entonces él pues quería hacerle una entrevista a Annie Ernaux sobre su escritura. Entonces estuvieron mandando emails durante un año más o menos. Y entonces él le preguntaba cosas y ella pues contestaba extensamente, tranquilamente y así, ¿no? Entonces este libro es como la recopilación de esa conversación, y luego hay dos añadidos, que son dos añadidos que se le han hecho al libro años después, ¿no? Y en uno de ellos, bueno, en los dos más bien, se habla de la recepción que tuvo este libro. Porque la primera parte es hasta... Vale, la primera parte, que es la parte principal, es entre 2001 y 2002. El segundo añadido que hay es del 2013 y luego el tercer añadido que hay es del 2021.
Entonces, bueno, pues eso, como os digo, es como un repaso a la escritura de Annie Ernaux por todos estos años. Y qué decir, es que habla de tantas cosas aquí, es que habla de todo, o sea, es el libro ideal para entender su escritura. O sea, si te gusta Annie Ernaux, para mí este libro es imprescindible porque entiendes muy bien las ciertas decisiones que ha tomado en cuanto a su escritura, ¿no? Ella te habla aquí principalmente de dos cosas. Una es pues esa escritura previa a que ella cambie de estilo, ¿no? O sea, cómo le surge la escritura, por ejemplo, de los armarios vacíos. Bueno, entre los armarios vacíos, el segundo libro es Équile Surian y La mujer helada, que son los 3 primeros libros que tienen una escritura diferente al resto, ¿no? Y como a partir del lugar, que es el libro en el que habla de su padre, de la muerte de su padre, ella se ve enfrentada a un dilema muy gordo, ¿no? Que es que ella no sabe cómo escribir sobre su padre porque con la lengua que ella ha aprendido en la universidad, ¿no? La lengua académica, la lengua que se aleja de sus orígenes, siente que no es justa con su padre. O sea, siente que para narrar la experiencia de su padre no es justo usar ese lenguaje, ¿no? Entonces ella escribe una especie de novela, no, pues eso, ficcionando o novelizando la vida de su padre y se da cuenta que no puede escribir eso así, ¿no? Y ahí es cuando tiene como un periodo de reflexión y decide asumir esta visión autosociobiográfica que es su escritura a partir del lugar. Porque ella lo repite aquí muchas veces, es muy frecuente, a mí misma me ha pasado, ¿no? Antes de conocer más su obra, es muy frecuente que se hable de autoficción para hablar de la obra de Annie Ernaux, y Annie Ernaux no escribe autoficción, principalmente no porque la autoficción le parezca mal ni nada, pero principalmente es porque ella, como escritora, no se sitúa desde la ficción, sino que se sitúa desde la búsqueda de la verdad. O sea, ella no intenta ficcionar su vida, sino que intenta que a partir de los hechos lo más reales posibles de lo que le ha sucedido, o sea, a partir de la narración más fiel posible de lo que le ha sucedido, poder decir algo no solo sobre sí misma, sino sobre la historia de lo que estaba sucediendo, o sea, sobre cómo esos acontecimientos que le pasaron a ella se insertan en una historia social que es mucho más grande que ella, ¿no? Y que tiene que ver con pues, opresiones estructurales, temas, o sea, qué políticas se llevaban a cabo en ese momento, etcétera, ¿no? Esto se ve súper bien en toda su obra a partir del lugar. Por ejemplo, en el acontecimiento se ve perfectamente, ¿no? Porque ella te está hablando del aborto clandestino y te está hablando de no solo de lo que le supone a ella, ¿no? Sino de lo que supone eso en la vida de las mujeres de ese momento. O sea, entonces ella no escribe autoficción porque no escribe ficción. Su proceso de escritura es la búsqueda del más fiel de la verdad, en la medida de lo posible, claro, porque al final la memoria siempre falla, ¿no? Pero para eso ella tiene mecanismos para acercarse a las cosas que le suceden y a las cosas que quiere escribir. Ella habla de que tiene varios diarios de escritura, o sea, tiene como sus diarios personales, tiene diarios de escritura y luego tiene pues los proyectos que va empezando y ella te va contando aquí cómo comienza un proyecto, comienza otro, o sea, es súper interesante, es que es súper interesante, es que es una tía listísima, o sea, ella lo tiene todo pensado, no hay nada, absolutamente nada al azar en su obra, nada, pero nada, ¿eh? O sea, es que es increíble, de verdad que me ha maravillado leer este libro, madre mía, es que ojalá le dieran 30 noveles más, porque es que se los merece, es que es listísima, es que es listísima. Es que incluso me hace gracia porque el entrevistador alguna vez le hace alguna pregunta, rollo, no sé, así con un tufillo un poco clasista y ya le responde, a ver. O sea, como que no es que no se corta, Annie no se corta, entonces le responde, ¿no será que estás pensando no sé qué, no? O por ejemplo, en un momento dado la compara con otra autora o le dice algo así y le dice ya, ¿no será que estás incurriendo en la costumbre de comparar automáticamente a una autora con otra autora mujer porque no se nos piensa como lo universal, sino como lo femenino, generizado, como una... como, como un compartimento que no es la literatura universal, ¿no? O sea, es que es increíble, o sea,
eh, bueno, no sé, es que tiene algunas respuestas que dices, increíble. También habla, es súper interesante porque en el segundo anexo hablan de la recepción de cuando se publicó este libro, o sea, la conversación en el 2002 o 2003 se publicaría, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Y hablan de la absoluta, de la recepción que tuvo, bueno, porque es que los comentarios absolutamente machistas, porque bueno, ahí le han hecho unas reseñas y unos artículos y unas cosas, pero vamos, deleznables, ¿no? Que dices. Entonces ella contesta eso, ¿no? Y bueno, ella contesta diciendo, mira, si algo demuestra lo importante que es hacer estas cosas, porque bueno, molesta mucho porque ella habla de la experiencia femenina, ¿no? De hecho, en un momento dado dice, ¿cómo no voy a hablar de la experiencia femenina si yo soy una mujer y cuando me siento al escritorio no me puedo quitar mi cuerpo, ni mi socialización de mujer? O sea, ¿de qué voy a hablar? Evidentemente. Lo que pasa es que a los hombres no se les pone el género por encima, pero los hombres también hablan de la experiencia masculina. Lo que pasa es que a ellos se les nombra como experiencia universal y no es cierto. Bueno, es que es una tía listísima. Entonces se meten mucho con ella por los temas que elige y por la perspectiva que tiene y también por intentar escribir desde la lengua de los dominados, ¿no? Porque ella es lo que os decía, ¿no? A partir del lugar asume que no puede escribir la vida de sus padres, no puede escribir estas cosas desde una lengua que le es ajena, ¿no? Porque la lengua de su infancia no era la lengua académica, no es la lengua de las metáforas, no es la lengua literaria. Y para ella la lengua de la verdad y de la búsqueda de la verdad es la que tiene que ver con sus orígenes, ¿no? Entonces se meten mucho con ella también por eso, porque ahora nos parece muy normal que se nombre a cierto tipo de literatura autoficción o literatura autobiográfica, tal, pero cuando ella empezó a escribir, o incluso en la primera parte de la conversación de este libro, no se nombraba ese tipo de literatura como autoficción. Ya os digo que lo que hacía Nier no es autoficción, pero ella habla aquí de cómo en el último de los anexos, creo que es, ella habla de cómo, bueno, pues que parece que ahora es mucho más común porque se ha hecho común el tema de la autoficción, pero antes no existía como tal, ¿no? O sea, si tú te dedicabas a la literatura tenías que escribir novelas. Si escribías cosas autobiográficas, no eras literata, vamos a decir, ¿no? Que es una de las cosas por la que a ella también la han despreciado mucho, ¿no? Entonces, también ver que ella abrió mucho camino en esa manera de escribir que ahora a lo mejor no nos parece muy excepcional, pero en ese momento lo era, ¿no? Ella habla también mucho de cómo al principio escribió Los armarios vacíos y escribía desde la ficción porque pensaba que no podía escribir de otra forma, porque pensaba que para escribir literatura tenía que escribir eso, ¿no? Quiero decir, Los armarios vacíos a mí me parece un novelón, vamos, me parece increíble, ¿no? Pero me gustaba mucho toda la búsqueda que hace y cómo te la cuenta aquí, lo sincera que es. O sea, es que, Anir, no, de verdad, es que te pongo un castillo y te voy a visitar todas las tardes, por favor, quiero que seas mi amiga. Es que de verdad, Anir, no, o sea, es que si ya la amaba de antes con este libro, de verdad. ¿Puede ser de tus libros favoritos de una autora el libro que habla sobre su escritura? Pues para mí lo es. Este libro ahora mismo es uno de mis favoritos de ella porque es que me encanta, es que es súper inteligente. Y no sé, me ha afianzado mucho pues porque ella es verdad que en sus libros va contando cosas sobre su escritura, o sea, ella te cuenta las razones de su escritura en algunos de sus libros, o sea, muchos de sus libros también son tratados sobre escritura, sobre su escritura, ¿no? Que eso es lo que es súper interesante, pero claro, aquí ya es como un libro dedicado a eso y me ha gustado muchísimo, o sea que increíble, o sea, es que, como veis, mm, no ha podido ser mejor este mes. De verdad, y además es eso, acabar los últimos meses del año con Erno y con un libro así, bueno, yo feliz. Así que nada, eso ha sido mi mes de noviembre, pues otro mes bastante increíble, interesantísimo, y nada, pues así estamos. Yo creo que diciembre no puede ser, con todo esto, yo creo que por contraste no puede ser tan bueno. O sea, yo creo que diciembre tiene pinta de que va a flojear, la verdad, me da a mí. Pero bueno, no pasa nada, porque el resto de meses y estos últimos sobre todo han sido muy buenos. Así que nada, esto es lo que os quería contar.
Contadme si habéis leído alguno de estos libros o qué libros leísteis en noviembre. Y nada, pues nos vemos prontito en el próximo vídeo. Espero que tengáis unos días buenísimos. Un besazo gigante. ¡Mua!